Bueno, pues tengo aquí a una mujer, como os decía, estamos aquí en este programa Descubre tu forma en Dios. El Señor originó este programa, lo trajo a nacer de su corazón y hemos ido viendo, hemos ido entrevistando a personas que han sido tocadas y transformadas por el Señor. Y hoy tenemos con nosotros, yo tengo aquí una mini chuleta, Pili, porque tú eres alguien importante, importante en el corazón de Dios y también pues alguien que reconocida socialmente, ¿verdad? Eres una psicóloga colegiada, Pilar Gómez Ujú, Valiente, licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, psicóloga general ujú. sanitaria habilitada, experta en duelo por el Centro de Humanización de la Salud de Madrid y actualmente estás trabajando también como psicóloga y coordinando varios proyectos. Yo sé que tú creo que eres coordinadora de tres lugares, ¿verdad? Estás en Sí. servicio de promoción a la autonomía personal, centro de día, residencia personal con discapacitados, discapacidad intelectual, tienes un piso tutelado, bueno, y un montón de cosas más aquí que eres tremenda, eres una mujer que Dios está usando poderosamente y quería o te invité al programa con un propósito porque, bueno, no sé si algunas personas que me siguen en las redes sociales, yo hace como unos meses coloqué un TikTok que hablaba de los psicólogos, tú y yo también hemos hablado de esto, y a pesar de que yo creo que me expliqué bastante bien en el TikTok, hubo mucho revuelo porque las personas pensaban que yo estaba en contra de los psicólogos o que estaba en contra de la medicina y nada que ver, por eso he querido aclarar este tema aunque sigo firme en mi posición, sigo firme diciendo que hay una parte tanto de la psicología como de la medicina, que ahora tú, Pili, nos explicarás mucho mejor, pero a la cual nunca el humano va a poder llegar porque simplemente somos seres humanos y hay ciertas áreas en nuestra vida, sobre todo en ese hombre interior, en el hombre espiritual, que solamente la mano del Señor puede llegar. Y yo sigo diciendo que son importantes los médicos, son importantes los psicólogos, los psiquiatras, toda autoridad es puesta por Dios, todas estas autoridades, pero sigo afirmando y sigo diciendo que hay una parte que solo Dios puede tocar. Y yo pues me gustaría tú, como psicóloga y entendida mucho más allá que yo en este tema, ¿verdad? Pues nos pudieras aclarar o decir si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo o te queremos simplemente escuchar, cariño. Sí, pues pastora, yo estoy de acuerdo contigo, que creo que lo que tú hacías referencia en ese TikTok era que hay determinadas enfermedades, ¿no? Como pueden ser el SIDA, que actualmente la ciencia no tiene cura, ¿no? O sea, son enfermedades crónicas y las personas aprenden a vivir con esas enfermedades. De hecho, hay medicación para paliar los síntomas, pero nunca se llega a la sanación, igual que determinados trastornos mentales, ¿no? Como pueden ser la esquizofrenia, trastorno bipolar, hay muchísimos que ni siquiera se sabe el origen por el cual ocurren ni tampoco tienen cura. Entonces hay terapia y farmacología que ayuda al paciente a tener una vida lo más normalizada posible. Pero sí que es cierto que ahí entraría en juego la fe de las personas, porque evidentemente hay enfermedades o trastornos mentales que no tienen sanación, que la ciencia no puede dar respuesta a eso. Sí, Es ahí decir, creo que hacía referencia a ese punto, ¿no? exactamente. Es decir, que estás de acuerdo conmigo en que aún el psicólogo más reconocido, el psiquiatra más reconocido, el doctor más reconocido, en un punto dado puede llegar a decir, hasta aquí llegué y de aquí para allá no puedo hacer más, ¿verdad? A esto mismo que tú has explicado es que yo me refería. Los médicos pueden hacer todo lo que pueden, los psiquiatras, los psicólogos, por el amor que tenéis a estas vidas. Yo conozco de tu vida, Pili, eres una mujer extraordinaria, que te desgastas por tus pacientes, que lo das todo por los pacientes, pero tú misma reconoces que hasta aquí puedo llegar, o sea, yo puedo hacer todo lo que puedo, pero Dios todo lo puede. Entonces, es ese Efectivamente. punto donde si no reconocemos el señorío de Dios sobre todas las cosas, pues finalmente incluso creo que estamos traspasando líneas que no deberíamos de traspasar. Doy toda credibilidad, autoridad, todo lo que los médicos y todos tienen, pero Dios es soberano y está por encima de todos. Y bueno, me gusta mucho tu vida, tu testimonio, porque yo nací bueno, en un hogar, vamos a decir, con una madre cristiana y muchos aquí conocen ya mi testimonio. Y siempre nos dijeron, o yo recuerdo que por mucho tiempo escuché estas cosas así como,
bueno, los cristianos, como si nosotros fuéramos tercermundistas o como éramos gente muy avapuleada o la gente que ha andado en la droga o que no ha tenido estudios o los ignorantes y cosas así que se decía de los cristianos, ¿verdad? Pero ahora vemos una mujer como tú, brillante, una mujer con su carrera, con ese éxito que el Señor te ha dado en la vida en cuanto a tu profesión. Sé que tienes estudios, bueno, como tú, como nos has explicado, estás organizando 3 proyectos, eres alguien reconocido aquí en Canarias. Y alguien así que uno diría, tienes belleza interior, belleza exterior. Es que, Pili, yo te miro ahora y podría decir, esta mujer es que lo tiene todo. Y alguien podría decir, ¿y qué necesidad tenía esta mujer de Dios? Porque es lo que tal vez a veces uno piensa, ¿no? Que el Señor como si solo estuviera para los marginados, para los rechazados o para los que hemos tenido una vida en las drogas y hemos tenido una vida al garete, pero en ti yo puedo ver que el Señor está para todos, porque una mujer exitosa o aparentemente socialmente exitosa y que haya nacido en tu corazón esa necesidad de Dios. Si nos quisieras explicar un poquito de tu conversión, cómo es que fue tu conversión, cómo llegaste a Jesús, cuéntanos un poquito ahí. Bueno, pues les voy a contar, pastora, desde el principio, porque bueno, yo fui una niña muy feliz, tuve una infancia muy feliz, ¿vale? Era una niña muy estudiosa y mi ilusión era llegar a la universidad para poder estudiar lo que no sabía qué. Mi ilusión era ser periodista. Pero bueno, al final todo eso se fue modificando, ¿no? Desde pequeñita. Y sí que es cierto que sufrí el bullying de pequeña. Yo era gordita, tenía gafas y bueno, siempre era el ojito derecho de... Sí, era el ojito derecho de los profesores y eso, claro, despertaba envidias en los niños. Los niños también son bastante crueles a veces, ¿no? Y pues sufrí bullying y lo pasaba súper mal. Pero sin embargo, por el otro lado, por mi familia, fui muy querida, fue una infancia muy feliz y la recuerdo con un montón de cariño, ¿no? Y fue bastante sana. Fui creciendo y el patito feo se convirtió en una chica más agraciada. Entonces, sí, entonces nada, llegué al instituto, seguí estudiando hasta que terminé los estudios y llegué a la universidad. Hice la prueba de selección a la universidad y aprobé. Pero yo realmente no sabía qué quería estudiar. Entonces puse la solicitud para varias carreras, puse para trabajo social, para derecho, para psicología, porque yo realmente no entendía muy bien lo que era la psicología en esa época, te estoy hablando hace un montón de años, ¿no? Entonces me aceptaron en las 3 y no sé por qué, yo creo que fue ahí el Espíritu Santo, porque yo en ese momento no era cristiana, yo siempre me he criado en la religión católica, ¿vale? En el enfoque católico. Y aunque no practicante, ¿vale? Mi familia toda es católica. Entonces, claro, también ha sido como una lucha porque ellos no entendían esa conversión y esa necesidad de Dios, esa relación que yo tengo ahora con Dios, ¿no? Bueno, pues yo creo que fue el Espíritu Santo que me guió y empecé a estudiar psicología. Los primeros años muy bien, pero luego empezó la oposición. Empecé a suspender, no había manera, me presentaba a los exámenes, iba tengo muchísima memoria, o sea, soy de hincar codo, soy muy constante en los estudios. Y iba a los exámenes y era una frustración constante porque no aprobaba. Y llegaba un momento que yo ya, con anterioridad, yo ya había adquirido en ese bullying inseguridad en mí misma, ¿vale? Porque creía que no era válida, que no, pues realmente los niños se burlan de mí, pues tendrá que ser así. Y todo eso lo fui arrastrando hasta mi vida adulta, ¿vale? Que suele ser el inicio y en la infancia. Entonces esa inseguridad fue creciendo. No sirvo para esto, elegí la carrera equivocada, yo nunca voy a ser psicóloga y además mi familia lo corroboraba, mis padres, aunque ellos lo hacían con toda su buena intención, porque era como para motivarme desde su desconocimiento, ellos decían que querían motivarme para que yo me esforzara más y pudiera terminar la carrera, pero es que yo estaba totalmente frustrada, iba a los exámenes, lloraba, porque decía, Dios mío, es que siento que soy torpe y que soy tonta, porque realmente es que no, me lo sé todo de memoria, sé perfectamente el contenido que tengo que examinar y realmente pues no aprobaba los exámenes hasta que me frustré tanto que dejé la carrera, lo dejé un tiempo. Entonces comencé a trabajar y nada, muy bien, comencé a trabajar, comencé a ganar muchísimo dinero, porque empecé a trabajar en una empresa que era muy importante aquí y entonces no la dejé del todo, iba sacando una asignatura al año, a lo mejor un año sacaba una y así, como
para no terminar de dejarlo, porque en el fondo yo sí que quería terminar, por lo menos para tener algo, ¿no? Para poderme dedicar a algo en mi vida, porque sabía que una carrera pues te daba un sustento también económico y era algo importante, pero la verdad que no tenía ningún tipo de motivación y no había encontrado realmente mi vocación en lo que es la psicología, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo, paralelamente tuve varias parejas que también fomentaron esa inseguridad en mí misma porque no me valoraban, me infravaloraban, hubo incluso situaciones de maltrato psicológico que yo permitía porque yo me sentía que no valía. Entonces permitía ese tipo de... Yo era consciente de todo eso, pero lo permitía. No, va a cambiar. Bueno, yo sé que... a veces es que me lo merezco, porque yo tengo mucho carácter, porque yo tengo que cambiar cosas y todo no puede ser culpa de él, también tiene que ser culpa mía. Y así empezaba. Hasta que finalmente empecé con una pareja que él vivía en Madrid. Entonces él me demostró mucho, estuvimos mucho tiempo juntos y me comentó, ya me puso contra la espada y la pared y me dijo, mira, si no te vienes a Madrid conmigo ya para probar, vamos a tener que terminar la relación. Entonces yo ahí me planteé, ¿qué hago? Porque ahí ya yo había vuelto a retomar los estudios y ya me quedaba poco tiempo para terminar, pocas asignaturas para terminar la carrera. Entonces decidí irme a Madrid por amor. Entonces, yo sé que luego no fue así porque fue un plan de Dios, ¿vale? Entonces me fui, dejé todo y me fui para allá y lo que hacía era estudiaba en Madrid y venía a hacer los exámenes a Tenerife, ¿vale? Entonces a distancia. Y en ese tiempo mi padre fue el que me inculcó el tema del duelo, porque realmente cuando yo empecé a estudiar psicología era una temática que no estaba todavía es una área muy nueva de la psicología, el duelo, lo que he descubierto hasta el momento es muy eficaz y ayuda muchísimo a las personas, pero yo no se tenía mucho conocimiento de ello. Y de hecho fui yo una de las primeras en clase que nombraba el tema y hablábamos pinceladas muy largas sobre esta temática. Ahí ya, mira, por medio de una amiga, una gran amiga que tenía, ella empezó como a hablarme del Señor, como que Dios la puso en mi camino para eso, ¿no? Y yo era que me ponía súper enfadada con ella porque decía, pero vamos a ver, que no me hables del Señor, porque es que yo soy científica, yo soy una persona que tiene una mente racional, científica, basada en la ciencia empírica y no creo en esas cosas, yo creo en mi manera, pero tú no puedes imponerme tu creencia. Y bueno, en unas peleas, unas discusiones horribles. Pero poquito a poco ya iba sembrando en mí esa palabra, ¿no? Y bueno, en ese momento, cuando estaba en Madrid, pues descubrí casualmente, que nunca es casualidad porque fue Dios el que me llevó, el centro donde yo estudié el experto en duelo y ahí me formé como experta en duelo y ahí encontré mi vocación y me formé como terapeuta. Vale, entonces ahí yo creo que fue un plan de Dios porque realmente me dio esa sensibilidad porque fue todo muy raro, porque yo llegué simplemente para hacer prácticas con personas mayores porque yo también soy gerontóloga, pero al final curiosamente que caí en el duelo, entonces no fue casualidad, ahora lo sé que fue un plan de él y terminé de formarme en duelo y me regresé porque terminé con mi relación en ese momento, ¿vale? Entonces, paralelamente mi amiga en ese momento pues seguía hablándome del Señor porque yo pues seguía con esas inseguridades, pensaba que no valía y todo eso iba aumentando y creciendo en mí. Cuando llegué a Tenerife pues esta chica fue un gran apoyo para mí. Un momentito, sí. Es decir, que aunque de fuera se te veía alguien exitoso, trabajando, o sea, yendo hacia una carrera de psicología, todo tu interior estaba lleno de inseguridades, malos tratos que habías tenido por parejas, incluso dices tus propios padres te habían de alguna manera menospreciado porque te decían no vas a poder sacar esa carrera. Y esta es un poquito la fachada del mundo, ¿verdad? Que una persona puede verse tan bien por fuera, pero el interior de todo ser humano, por exitoso que parezca, necesita al Señor. Y entonces tú estás en ese punto y llegas al punto donde te rindes a Jesús, vamos por tiempo hasta aquí, porque sé que Dios te dice algo de tu mente, que el problema ahora viene a ser de tu mente. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, termino la carrera, vengo a Tenerife, termino la carrera y bueno, conozco a otra persona y bueno, es desastrosa la relación porque siempre habían vacíos en mí,
siempre inseguridades, y ahí fue cuando el Señor ya pudo hacer algo en mí, esa obra, ¿no? Y yo comencé, porque yo sentía un vacío tan grande que no lo podía llenar con nada. Yo compraba cosas, intentaba por medio de lo material llenar ese vacío, pero nunca terminaba de suplirlo y nunca me sentía plena. Entonces mi amiga me llevó a Cielos Abiertos. Entonces yo cuando llegué me dio un montón de miedo, porque claro, yo iba con mi mente científica racional. Entonces al ver el toque del Espíritu Santo a las personas que estaban allí, la primera vez que lo vi me impactó tanto que le dije: Dios mío, rápido, llama a una ambulancia, que está teniendo este señor un ataque epiléptico, rápido. Y mi amiga me dijo: pero por favor, no digas esas cosas, que es el toque del Espíritu Santo, que tú no lo entiendes, yo te lo explico. Y ella empezó a explicarme pues todo esto, ¿no? Porque claro, todo eso era nuevo para mí, yo no entendía nada, yo era nueva en la fe y de hecho era tibia, porque me iba, como que yo no quería terminar de entregarme totalmente al Señor. Hasta que un día ya pues sentía algo especial allí, como la presencia de Dios, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. Pero claro, yo no era consciente de que era eso. Yo decía: siento algo tan especial, se me erizan los pelos, tengo unas ganas de llorar y me siento tanta paz cuando me voy de aquí que me encanta. Entonces fui como enganchándome y fui queriendo ir más veces y todo eso. Entonces ella me decía que lo bueno era que cerrara los ojos en los cultos, porque así pues sentíamos la presencia del Señor y todo eso. Entonces una de las cosas importantes fue cuando tú, que fue algo que a mí me marcó, que yo creo que fue el momento en el que yo dije: me rindo a ti y esto no puede ser, porque esto es contrario totalmente a lo que yo pienso, ¿no? Me diste una palabra. Fue la primera vez que me quebranté, el Espíritu Santo me tocó, me quedé sorda, yo no escuchaba tus palabras, y tú me diste la palabra de que venía mi hombre de Dios, que fue cuando después, a los pocos tiempos, llegó mi marido, que lo conocí en la iglesia. Ah, sí. Sí, fue esa palabra. Entonces yo ahí me quebranté, lloré, fue la primera vez que yo sentí ese toque remetido, dije: esto es real, es que es real. O sea, para mí fue como un impacto. Y luego, al tiempo, pues Dios empezó a darme palabras, rema. Y un rema súper significativo para mí, que a mí marcó también mi vida en el Señor, fue Mateo 14, del 27 al 33. Él me dio la palabra de Pili: si tú no cambias tu mente racional, yo no puedo hacer nada en ti nunca, y no voy a poder llegar a ti si tú no me dejas cambiar tu mente racional por la mente espiritual, para que puedas comprender, para que puedas comprenderme. Y yo lo entendí, digo: wow, es que es verdad. Entonces me dio la palabra de Pedro sobre las aguas, que él veía todas las circunstancias alrededor de él, pero confió en la palabra del Señor y dijo: ven, ¿no? Y empezó a caminar, pero luego ya cuando se dio cuenta de todo su entorno, cayó, y entonces, porque le flaqueó ahí la fe. Pero fue esa palabra y la tengo como rema, y a raíz de ahí fue cuando yo empecé a cambiar mi mente racional, porque lo racional es contrario a lo espiritual. Él me hizo entender eso. Entonces a raíz de ahí ya yo empecé a tener visiones, a abrirme al mundo espiritual, porque yo se lo pedí al Señor, y me dejé llevar totalmente. Digo: Señor, haz conmigo lo que quieras, quiero que me sanes, quiero que me restaures, que cambies, que sanes todo lo que está mal en mí. Y todo eso, a raíz de eso, ya tuve las liberaciones, fui sana en lo que es la estima, el Señor me liberó de todo eso, y a raíz de ahí pues fue un avance continuo y bendición tras bendición. Bueno, han venido cosas malas, evidentemente, porque nunca estamos exentos de cosas malas, ¿no? Aunque estemos en los caminos del Señor, pero siempre está Él, y es diferente. Es decir, que el punto, podrías decir, es que Dios te confrontó y te dijo: Pili, tú me contabas en el testimonio que te dijo, tienes una mente científica, tú todo lo pasabas por la razón. Y precisamente la fe o la vista es contraria, la fe es enemiga de la fe, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir por fe y no por vista. Entonces, el primer gigante que enfrentaste, y yo creo que el Espíritu Santo va a estar hablando a muchas personas aquí que anhelan, quieren experiencias espirituales, quieren tener visiones, quieren sentir al Espíritu Santo, pero creo que el primer gigante que a veces enfrentamos es nuestra mentalidad científica, nuestra mentalidad de razonarlo todo. Y ahí en ese pasaje que Dios te dio de Pedro caminando sobre las aguas, está mostrando un Dios que aún tiene el poder de
de traspasar las leyes de la gravedad, de la física. Dios todo lo puede hacer, pero si en tu mente hay un no y hay una mente sujeta a lo natural, va a ser muy difícil. Yo de verdad siempre me ha sorprendido mucho tu testimonio, porque es tan sorprendente que una persona que estudia así ciencias, que estudia todo lo científico, que está tan arraigada en años a lo que veo, a estudiarlo todo, a psicología, pudiera llegar a los niveles, Pili, que tú has llegado, porque, bueno, creo que ya lo dijimos así, o sea, más o menos entre líneas, pero ella ahora mismo es una de las personas que tenemos en la iglesia, en la danza profética, es estas mujeres que tienen el mundo espiritual abierto, que batallan ahí en el mundo espiritual, están en los servicios y ellas están viendo cómo se está moviendo Dios, las cosas que está trayendo el Señor a la tierra. Y Pili es una de esas mujeres, sorprendentemente, con el mundo espiritual tan, pero que tan abierto, que sé que todo en tu vida comenzó a marcarse por el Espíritu, por las cosas del Espíritu. Comenzaste a caminar verdaderamente en el Espíritu. De hecho, tu boda, ahora recordé, es verdad, no me acordaba que el Espíritu Santo, ahora recordé hasta dónde estaba sentada cuando Dios me dijo, dile que yo le traigo el esposo ya. Yo me acuerdo de esa palabra y además, pues para decirlo aquí, en alguna vez he compartido que yo soy una celestina tremenda y Dios siempre me pone un freno ahí, porque si no es por el Espíritu yo no doy una, porque yo estaba intentando emparejar el que hoy es el esposo de Pili con una chica de la iglesia. Ay, no, si no llevas la guía del Espíritu las cosas salen mal. Y Dios sacó de mi boca, ya te tengo el esposo, tu esposo viene ya. Y Dios orquestó todo automáticamente, yo creo que fue muy seguido, y comenzasteis este noviazgo en santidad que os llevó al matrimonio precioso que sois hoy. El domingo en el directo os presentamos como matrimonio, porque también vas a ser mamá, que hay ahí otro milagro y otro testimonio tremendo de ese bebé que viene en camino profetizado, de ese bebé, ese regalo del Señor para vuestro matrimonio que tantas dificultades enfrentó, ¿verdad? Y me gustaría que nos contaras cómo fue que el Señor te habló de tu boda, te habló del día de tu boda y cómo de verdad tú caminaste por las aguas para ir hacia Jesús, hacia la promesa. Y es que es un testimonio tremendo de cómo uno puede escuchar a Dios y caminar sobre o contracorriente para llegar hasta lo que Dios ha dicho. Cuéntanos un poquito de eso, las visiones, el día, la finca, ¿qué sucedió ahí? Pues nada, decidimos, porque Dios nos dio la palabra, nos tenemos que casar ya. En este año, fue el 2019, cuando nos casamos, y fue todo súper rápido. Yo decía, madre mía, porque fue todo a raíz de unas visiones que me dio el Señor, y fue una tras otra, y se fueron cumpliendo todas. O sea, era como increíble. Entonces, el Señor me mostró que la fecha de la boda sería el 19 de octubre del 2019. Y me enseñó en esa visión. Luego tú me lo confirmaste en otra visión que tuviste, también me confirmaste esa fecha, ¿te acuerdas, pastora? Y luego también me dio una visión ese mismo día, una visión de cómo era el lugar donde nos íbamos a casar, que era una finca bonita, preciosa, con un jardín enorme. Bueno, era como yo lo había imaginado toda mi vida, como un sueño hecho realidad. Y también vi el vestido de mi boda, el vestido soñado, era el vestido que yo he querido siempre. Y, perdona que se me cayó en el pinganillo, pero un segundito, ahora. ¿Te dio Dios todas las visiones? Sí, todo ese mismo día. Entonces yo empecé a caminar por fe y empezamos a buscar lugares, porque ya decidimos que tenía que ser en este año. Mi marido no estaba muy conforme, pero decía, es que es muy pronto, es muy rápido para organizar una boda, porque era principio de año, creo. Bueno, pues empezamos a buscar lugares y cuando vimos el lugar donde nos fuimos a casar, yo dije, es aquí, amor, es aquí, es la visión, es el lugar que me dijo el Señor. Bueno, pues empezamos a hablar con la Winnie Planner, que nos organizó toda la boda, y resulta que no tenía ningún día disponible para darnos en ese año, solamente justamente ese mismo día, el 19 de octubre, y yo me quedé así. Digo, bueno, pero el problema era que teníamos que dar la entrada para la reserva de la boda ese mismo día y no teníamos el dinero. Entonces yo le dije, wow, pues es que no podemos hacer la reserva porque no tenemos el dinero todavía.
pero si me das un tiempo, podríamos dártelo en un mes o así. Y me dijo que no, que había otra pareja esperando por la misma fecha y que estaban muy interesados y ya tenían el dinero. Total, que yo me desmoralicé totalmente, digo, ¿cómo puede ser? Si esto es una promesa de Dios, Dios me lo prometió. Y mi marido me decía, no te preocupes, él si lo prometió, que es el 19, va a ser el 19. Luego me dio otra visión cuando volví a la iglesia, bueno, se supone que ya esa fecha ya no estaba disponible porque esta pareja ya había dado la entrada de la reserva, exacto, y ya no había opción para podernos casar ese año, en 2019, porque estaba todo lleno. La gente, date cuenta que reserva las fincas de años, o sea, del año anterior, y nosotros lo hicimos pues en poco tiempo. Y entonces el Señor me dio la visión, me enseñó la fecha de la boda, el 19 de octubre del 2019, me la metió en una caja y la enterró en la tierra. Y yo lo miré y dije, pero Señor, ¿esto qué significa? Y me dijo, no te preocupes, esa fecha está reservada porque tú te vas a casar, vas a hacer tu boda ese día, porque yo voy a estar. Bueno, y yo llorando, quebrantada. Al tiempo conseguimos el dinero y yo, por fe, me dio mi marido, llama a la Wedding Planner y pregúntale si podemos todavía, si hay opción de optar por esa reserva. Y la Wedding Planner me dijo, Pilar, no sé qué ha pasado, esto yo no sé si llamarlo milagro o qué, pero resulta que los novios han cancelado la fecha que tenían disponible del 19 de octubre y está nuevamente, casualmente disponible. Y bueno, yo dije, no es casualidad, es el Señor. Entonces ya ahí ese día pues ya dimos la entrada, bueno, yo alucinando y bueno, Dios fue así, paso a paso, cada paso que dábamos Dios nos respaldaba y con el vestido de boda también fue igual, el vestido de novia. Yo le dije al Señor, Señor, no tengo presupuesto, sino este presupuesto específico para comprarme el vestido, tú sabes mi ilusión y tú me lo diste en la visión. Pues solo fui a una tienda. Y no tenían vestido, o sea, no, es que todos se pasan del presupuesto que me estás diciendo, es que claro, lo que tú me estás pidiendo, ay, pero creo que hay uno que lo tenemos apartado, voy a mirar, y justamente era el vestido. Es que yo decía, Dios mío, que esto no puede ser. O sea, yo era que estaba pues en una nube, porque digo, Dios mío, ¿cómo me puedes querer tanto que no me lo merezco? ¿Cómo me puedes bendecir tanto? Y así fue, una tras otra, y mi marido igual, mi marido el traje de sus sueños, como él quería ir, o sea, fue todo una bendición grandísima. La boda fue, es que estaba Dios allí. Todo, incluso mi familia, que no es cristiana, y no entiende lo que es esa relación con Dios, me lo decía, había algo muy especial ahí, no sé qué explicarlo, pero algo muy especial y que fue una boda muy diferente a todas las que hemos ido, o sea, imagínate. Yo estuve en tu boda y eso fue una boda de ensueño, pero toda la gloria de verdad es del Señor, porque yo conozco los pequeños detalles, todo lo que viviste alrededor de esa boda. Y puedo decir, Pili, que tú le creíste a Dios. Él te decía cosas casi que imposibles de creer cuando ¿quién tira su boda para atrás? Ya tu fecha estaba cogida. Yo recuerdo que tú me decías, no, a mí el Señor me ha dicho que es esa fecha. Pero esa fecha estaba cogida y no se podía. Y yo vi cómo Dios te respaldaba, cómo Dios, yo no sé lo que hizo con la otra pareja, se deshizo de la otra boda, se deshizo de la otra pareja. Y ahí quedó en el calendario el día exacto que el Señor había dicho, y tú peleaste tus batallas, yo te conozco hasta el día de hoy, y quién lo diría que llegaste a la iglesia con esa mente científica, que todo lo pasabas por la razón y hoy vivas un mundo espiritual tan precioso, una relación, voy a decir, una relación con el Espíritu Santo tan preciosa, que antes has dicho también algo muy interesante, en el mundo no estamos exentos de problemas. Y no es que tú todo lo has vivido como un cuento de hadas. No, lo único que tú has hecho es creerle a Dios e ir detrás de los pasos del Señor, aún en las tormentas. Porque conozco muchas cosas de tu vida y sé que has enfrentado también grandísimas tormentas, porque ahora se cuenta así en rápido y uno dice, ay, qué bueno que Dios le salió al encuentro así tan rápido. Pero en el caminar diario hubieron batallas y hay momentos en los que uno, supongo, te viene la duda, la incertidumbre, pero tú te levantas, porque yo he conocido poca gente como tú, de levantarse y decir, no, yo aquí me planto en la fe, y ver cómo Dios te respalda, ¿verdad? Pero eso no quita que no toda tu vida ha sido color de rosas,
y has perseverado. Creo que el Señor tiene que estar tan contento contigo, Pili. Eres una mujer de guerra, una mujer tremenda, una mujer que le cree a Dios por encima de, no importa que las cosas se tuerzan, que las cosas salgan mal, tú sigues diciendo, no, no, es que a mí Dios me dijo que la victoria está. Hay muy poca gente que yo conozco como tú, pero también hay muy poca gente que conozco que ha alcanzado tan grandísimas victorias como las has alcanzado tú. El secreto de todo es ese secreto. Y hoy tenemos además también una psicóloga que, bueno, tú me compartías que a tus pacientes muchas veces tú comenzabas a hablarles y decías, pero ¿de dónde sale todo esto si hasta los versículos que no me sé se me escapan solos y empiezas a darle a la persona la palabra de Dios? Y yo creo que el Señor se viste de ti y qué bueno sería, ¿verdad?, que en todos los campos, en todas las áreas de este mundo se metiera un cristiano. Pero eres un ejemplo vivo de que Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Hay un Pablo, un Saulo de Tarso que se hizo un Pablo, ese apóstol Pablo, y hay una Pili valiente que venía con su mente científica y hoy es una mujer de verdad que vives en las nubes con Jesús, pero con los pies en la tierra. Pues Pili, no sé si quieres decirnos alguna cosita más, porque hay unos minutos, luego me gustaría si las personas que quieren hacer alguna pregunta, si quisieras contestar algo, podéis hacerle ahí las preguntitas a Pili, que nos quedan unos minutos, pero ella seguro va, te están diciendo por ahí, qué alegría ver los testimonios de lo que Dios hace verdaderamente, qué alegría ver personas como Pili. No sé si les querrías dar un consejo. Estaban diciendo por ahí, antes una chica me decía, aunque yo le dije que con un alma fragmentada tendría que llevar eso al Señor, pero te estaba preguntando cómo superar un acoso. Desde el Señor sabemos que tienes que presentarle al Señor el alma fragmentada, pero si quisieras decirle algo a esta chica. Sí, que evidentemente acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo, le va a ayudar muchísimo, pero sí que es cierto que es importante también la otra parte de entregar eso al Señor para que haga la parte en donde no podemos llegar los profesionales de la salud mental, que es el alma, ¿no? Entonces, yo creo que conjuntamente no es incompatible para nada el ir a un psicólogo con tener tu creencia y de tener esa relación con Dios, porque Dios actúa donde el profesional no llega. Entonces, es lo que quería transmitir a las personas, exacto. Es darle, yo por ejemplo, en mis terapias, siempre antes de empezar cualquier terapia, oro al Señor, le digo, Señor, guíame en la intervención, dame ese discernimiento, esa sensibilidad para llegar a esa persona, para ayudarla, habla a través de mí, guíame en lo que le tengo que decir para aliviar su sufrimiento, y siempre le doy ese lugar al Espíritu Santo para que me guíe, y es lo que tú comentabas antes, que yo trabajo en equipo con Él, pero claro, soy yo porque soy cristiana, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver mi creencia con lo que yo he estudiado, porque no tiene por qué ser incompatible, es algo que he estudiado basado en la ciencia y nunca va a influenciarse en lo que es mi creencia. Lo que pasa es que le doy al principio ese lugar al Espíritu Santo y entonces Él me guía, pero en base también al conocimiento que tengo previo. Entonces, exacto. Entonces, no es incompatible tener esa relación con Dios o tener una creencia con ser un profesional cualificado y basarte en la ciencia, evidentemente, porque al final somos científicos, pero no es incompatible. A mí me costó muchísimo entender eso, fue lo más duro para mí, porque yo no lo entendí, pero sí que es cierto que se puede, si tú rindes todo a Él, Él hace la obra. Entonces sí. Mira, tenemos una preguntita ahí interesante. Bueno, lo primero te están diciendo que Claudia te dice, mi hija tiene 16 años y me pide que le lleve a un psicólogo. ¿Será mejor buscarle un psicólogo cristiano? Yo creo que sí, ¿verdad? Esto lo puedo contestar hasta yo. Pues mejor una persona que tiene a Cristo, porque como Pili hace sociedad. Cristo es el socio mayoritario, pero se vale de ella. Lo mejor que había era trabajar en equipo. Una persona cristiana y un psicólogo son un equipo perfecto. Igual que un médico cristiano ya es tremendo, ¿no? Entonces sí, pero te están haciendo una preguntita interesante. Dice, Pili, además de entregarte al Señor, ¿qué más hiciste para cambiar tu mente racional a una espiritual? Juli Conde te dice esto, Juli Conde. ¿Tú recuerdas algo que pudieras decirle? Porque tal vez esa persona está como tú, que todo lo razona, todo. ¿Y qué le podrías decir? ¿Qué hiciste tú? Creerle ciegamente a Él.
pues Señor, me entrego a ti, haz tú la obra, enséñame, muéstrame cómo tengo que hacerlo, y él fue haciendo la obra poco a poco. Pero eso sí, yo no cuestionaba nada, yo me creía todo lo que él me decía. Empecé a leer mucho la Biblia, a comprender, ¿no?, su palabra. También mi marido me ayudaba mucho, porque mi marido tiene muchísimo conocimiento de la palabra, porque ha estudiado. Entonces yo jugaba con ventaja, porque él me ayudaba. Pero sí que es cierto que es entregarte totalmente a él sin cuestionar nada. Porque yo lo cuestionaba todo, ese era mi problema, que cuestionaba todo lo que veía, todo lo que él decía. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué tiene que ser esto? Entonces él me dijo, no, Pili, así yo no puedo trabajar en ti, no puedo sanar todo lo que hay en ti, tienes que creerme ciegamente. O sea, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo comprendí que era verdad, que si no creía en él ciegamente, no iba, y a raíz de ahí él va haciendo la obra. Es el Espíritu Santo en ti. O sea que es entregarle, darle ese permiso al Espíritu Santo de decir, te permito, quiero hacerlo, por favor, hazlo en mí. Yo creo que es darle ese permiso, pastora, no sé si me equivoco, pero es lo que pasó en mi caso. Totalmente así. Tú le diste entrada al Espíritu Santo en tu mente, en tu vida, y él fue haciendo el resto. Pero eso que dices es muy, muy clave. Es creerle sin razonar. Porque si donde le metes la razón se va a escapar la fe. Entonces alguien por ahí también te decía, bueno, pero ¿cómo sé que las visiones son de Dios? Mira, es mejor equivocarte creyendo hacer el bien para Dios y creyendo obedecer que no hacer nada y seguir enclaustrada en tu razón. Entonces yo creo que tú también un poquito fuiste así una chica valiente, que el Señor te decía algo y tú te lanzabas a decir, no, a mí el Señor me ha dicho que yo me caso en esta fecha, yo me caso en esta fecha. Y Dios salía por detrás a respaldarte, ¿verdad? En el libro que yo tengo escrito, yo comento cuántas veces me equivoqué, porque yo también empecé así como Pili, con un mundo espiritual muy abierto, muchas visiones, pero era verdad que Dios me hablaba, pero también yo interpretaba mal, tal vez tú no has vivido eso, pero yo viví épocas así, donde interpretaba mal, pero a mí eso no me frenó, porque cada error en mi vida fue una enseñanza para que la segunda vez lo pudiera hacer mejor, y la tercera mucho mejor, y en la cuarta ya estaba como adiestrada en los sentidos, como dice la palabra de Dios. Entonces el consejo que tanto Pili como yo os vamos a dar es que lánzate a creerle al Señor, lánzate si te da una visión a creer que ha sido Dios. Yo siempre digo, con un pensamiento hebreo, ellos no se andan por las ramas diciendo será, no será, habrá venido de Dios, del cielo, del infierno. Cree que si estás hablando con el Señor y Él te muestra algo en la mente, es el Señor. Satanás nunca te va a dirigir a un camino de bendición. Entonces, ¿por qué no creer que el Señor está hablando y te está diciendo cosas bonitas? Porque ese solo Dios puede ser en tu mente, y aun si fuera tu imaginación. Pues le estás creyendo a Dios, estás obedeciendo y estás caminando hacia adelante pensando, estoy haciéndolo para romper mi razón, y algo tremendo es que va a suceder. Para dejarlo claro, porque en principio bajo el código deontológico es inapropiado totalmente que decir tu creencia y hacer autorrevelaciones del profesional, ¿no? Entonces, que para explicar a las personas que nos están viendo que yo en ningún momento comunico a los pacientes que yo soy cristiana, en ningún momento, incluso me lo preguntan porque a lo mejor hago algún tipo de alusión a algún versículo y me dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Y pues mira, eso está en la Biblia. Bueno, y me preguntan, pero bueno, hay que saber de todo en esta vida, ¿no? Entonces voy por ahí y el Espíritu Santo me va guiando, pero sí que es cierto que mis pacientes no saben, de hecho no tengo por qué explicar nada de mi vida personal a la hora de tener una terapia, porque bajo el código deontológico que seguimos los psicólogos no está permitido, ¿no? No es profesional. Entonces sí que es cierto que por eso decía antes que no es incompatible ser cristiano con tener una profesión basada en la ciencia, ¿vale? Muy bien, tú lo estás haciendo en el orden de Dios, porque Dios es un Dios estratega. Por eso dije antes que incluso te salen versículos de la boca, pero tú no vas diciendo por ahí, soy evangélica, soy cristiana y bien que te voy a meter en mi religión. No, por supuesto, nada así. El Señor se viste de ti de manera estratégica y toca el alma y la vida de esas personas. Pues me gustaría, si te parece, tenemos 2 minutos a orar por las personas que necesitan un psicólogo y que necesitan al Señor, y que Dios ahora pues envíe esta unción libertadora, sanadora. Algo puede suceder y con Dios cualquier cosa puede suceder. Así que si tú nos estás escuchando ahí, yo te voy a pedir
pongas tus manos extendidas a la pantalla, porque aquí, Pili y yo, vamos a orar por ti y el Señor se va a revelar a tu vida con sanidad, con liberación, con aquello que necesites. Yo lo creo, Dios siempre está y siempre está para bendecir a sus hijos y a su pueblo. Vamos a orar. Padre, aquí detrás de esta pantalla hay mucha necesidad. Hay personas, Señor, que están en profundos hoyos de desesperación. Hay almas fragmentadas, hay desiertos, hay prisiones espirituales. Hay lugares, Señor, de áridos, Padre. Veo en mi espíritu personas en lugares áridos, pero tienen sed, tienen hambre de ti. Y ahora te pido, Jesús, te reveles a estas personas y vengas, Señor, como el Hijo de Dios, a quebrar, Señor, las cadenas, los cerrojos de bronce, a llamar el alma de estas personas, el alma fragmentada, a llamarla al diseño original ahora. Las prisiones espirituales sean abiertas y salgan a libertad. Los presos en el espíritu salgan a libertad. Las personas enfermas, postradas en lechos de enfermedad, salgan ahora de esos lechos a la vida en abundancia que Jesús les dio para ellos. Te pido los pastores, los lleves a lugares áridos, no, a lugares, Señor, llenos de vida, pastos delicados, Señor. Sácalos de esos desiertos a lugares delicados donde tú los vas a pastorear. Dales de beber, dales de comer el pan de vida, Padre. Y ahora un óleo de gozo sobre sus cabezas, la unción del Espíritu Santo pudriendo los yugos. Ahora tócalos, tócalos, Espíritu Santo. Tu fuego y tu poder, Señor, vaya en derredor de ellos, Señor, sobre ellos, a través de ellos, quebrando toda obra infernal y trayéndolos a la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, ahora sí despedimos este programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y contigo, pastora. Gracias. Buenas noches. Eres una bendición. Gracias. Buenas noches.